Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nuevo vídeo en el canal, nueva reseña. Volvemos a la Alta República y volvemos a la fase 1. Damos un paso atrás en este viaje a través de la Alta República que estamos haciendo. Porque, bueno, como ya sabéis, si me seguís, yo en principio no me iba a leer las novelas de juvenil, pero llegando a la fase 3 he visto que me faltan muchos capítulos de cosas que creo que se han contado y que yo no me he enterado. Así que he decidido volverme a la fase 1 y empezar a leerme todos los juveniles, empezando por los que han sido traducidos al castellano y siguiendo con Entre las sombras. Sí que me leí uno de ellos, el de Claudia Gray, que creo que se llama En la oscuridad, que tenéis la reseña, os los dejo en la cajita, pero no me había leído nada más. Así que vamos a estar reseñando Entre las sombras de Justina Ireland, o Justina Ireland, ¿no? Justina la irlandesa, que no es irlandesa, pero bueno. Novela que, bueno, ahora os contaré qué me ha parecido. Primero, como de Justina no me he leído... ¿De Justina o Justina? No lo sé. Como de Justina no me he leído absolutamente nada, vamos a hacer una pequeña biografía de ella, como siempre, para contaros un poco sobre esta autora. Nacida en California en el 85, destaca en el mundo sobre todo de ciencia ficción y fantasía, casi todos los autores de Star Wars destacan en esos mundos, y principalmente juvenil. Es conocida por abordar temas sobre todo de raza, de poder y de opresión en sus narrativas, utilizando la ciencia ficción como herramienta para explorar y cuestionar estructuras sociales y políticas. No ocurre en este libro, o por lo menos yo no lo he visto mucho. Una de sus novelas más conocidas se llama Dread Nation, que no sé si se ha traducido al castellano, que se fue publicada en 2018, con una premisa bastante curiosa, y es que trata de, ocurre en la Guerra Civil estadounidense, pero se ve interrumpida por un ataque o una epidemia zombie. La verdad es que la premisa es muy curiosa, luego no sé cómo estará ejecutada. Por este libro, por esta novela, ganó el premio Lotus en 2018 como mejor novela juvenil. Decir que no tengo ni idea qué son los premios Lotus, si son importantes, si no son importantes, ni idea. También tenemos, de esta autora, tenemos Chaos and Flame, que es un romantasy publicado en 2023 y que tengo la sensación de que lo he visto bastante por BookTok, o sea que TikTok está bastante popular este libro, y que está escrito o coescrito con Tessa Creighton, que es una autora también de mundo Star Wars de la Alta República, que juraría que me he leído algo de ella ya, pero ahora mismo no me acuerdo. Y que creo que además también coescribe algún libro, no sé si con Justina o con otro autor. En nuestro mundo eléctrico, que ha escrito nuestra autora Justina Ireland, publicó Land of Slack y Spark of the Resistance, que dos libros que no tengo ni idea de si están... Tengo la sensación de que Spark of the Resistance sí que está traducido, pero Land of Slack no. Y luego dentro de la Alta República, además de este Entre las Sombras, tenemos Path of the Seed, que nunca sé cómo coño pronunciar, que he oído o me han dicho o me han comentado que es un libraco buenísimo y que estoy deseando llegar otra vez a la fase 2 para leer esa parte de juvenil. Así que nada, esa es nuestra autora, Justina, encantado de conocerte, y vamos con la reseña sin spoilers. Reseña sin spoilers. Como digo, esta novela, a ver cómo lo explico para que yo creo intentar explicarlo bien. Estoy un poco dividido con esta novela. Por un lado, vamos a la parte más o menos buena. Por un lado me ha encantado porque me presenta personajes y capítulos que yo me había perdido en la fase 3. Es decir, como os he comentado al principio, yo en la fase 3 he empezado a conocer personajes o oír hablar de personajes que parecía como que tenían una historia por detrás o capítulos que yo me había perdido. Entonces, por esa parte sí que me ha gustado bastante. O sea, creo que esta novela es bastante una novela de presentación de personajes y de desarrollo de personajes. Entonces, por esa parte sí que me ha gustado muchísimo porque he conocido a Silent Graph. O sea, aquí aparece por primera vez, creo que es primera vez, Silent Graph. Conocemos muchísimo más de Vernestra Rowe, de Imri Cantaros, que es su aprendiz y que creo que es de las primeras veces que aparece aquí. A Red y a Colmac ya los conocíamos de La Oscuridad, pero conocemos mucho más también bueno, conocemos a Silvestre Yarro, conocemos a Jirra Starros, que aparece en la fase 3, conocemos a Chansey Yarrow, que aparece en un libro posterior. Entonces, vamos conociendo mucho más de
de personajes que van a aparecer en la fase 3. Entonces, por eso digo que me ha gustado, o sea, este libro me ha gustado mucho por eso, por entender de dónde venían esos personajes de la fase 3. Y de hecho me da un poco de pena no haberme leído antes, porque claro, yo entiendo a alguien que se esté leyendo todo en orden, que llega a la fase 3 y de repente se vuelve a encontrar con estos personajes y dije, joder, qué guay que me los están metiendo, estos personajes juveniles me los están metiendo en las novelas de adulto, los están mezclando totalmente, entonces eso mola mucho. O sea, creo que hubiera molado mucho y me da un poco de nostalgia no haberlo hecho tan en orden, ¿sabes? Por tener esa, como ese, volver a personajes familiares o a personajes conocidos. Además también, por ejemplo, pues te habla mucho, o sea, te presenta mucho, aparte de presentarte a Silent Graph, te presenta mucho la familia de los Graph. Entonces, la contraposición de los Graph y los Santeca, como los Graph son como más, los Santeca son como más respetables y los Graph son como más chanchulleros, por decirlo así. Entonces, no sé, la verdad es que por esa parte, a nivel personajes me ha gustado mucho. ¿Qué pasa? Que es una novela, como digo, muy de personajes. Es decir, te introduce muchos personajes, casi todos tienen voz y casi todos les da un cierto protagonismo, por lo tanto eso hace que la novela para mí, haya sido un poco lenta. No quiere decir que no tiene acción, tiene algo de acción, pero muy poquito. Luego en la reseña con spoilers iremos contando un poco la historia y veremos un poco más de lo que ocurre. Entonces sí que, vale, sí que tiene acción, pero en general se me ha hecho una novela lenta, se me ha hecho una novela que avanza muy despacio, que sí, que profundiza mucho, bueno, no es que profundice, pero sí que te deja ver muy claro cómo son los personajes, te deja mucho ver las dudas de Vernestra sobre su Padawan, te deja mucho ver, pues eso, el Padawan, lo que sufre con determinadas cosas, te deja mucho ver la relación entre Silvestri, Jarrow y su madre que está muerta, Chanchi Jarrow. No sé, te deja ver como muchas... O sea, te presenta muchos personajes y te deja muy bien ver cómo son, pero eso hace que sea un poco lenta la novela. Y luego, al final, creo que el final no está muy bien del todo explicado. Es decir, puedes entender las motivaciones de los personajes, de determinados personajes haciendo lo que hacen, pero creo que no está del todo bien explicado al final. O sea, se queda un poco como a alto nivel la explicación. O sea, sí que al final tenemos una explicación, pero no sé, a mí me hubiese gustado como más detallado, en plan de, pero exactamente qué querían. A mí puede ser que yo me esté volviendo más tonto cada día. Eso también puede ser, no lo niego. Bueno, bromas aparte y rascadas de cabeza aparte, sí, puede ser que me esté volviendo más tonto y que no haya entendido del todo la novela bien o que algo me haya pasado o que la haya leído más rápido o lo que sea, pero sí que es cierto que creo que el final está peor explicado o las decisiones no están del todo bien explicadas. No sé, hay cosas creo que no me han cuadrado al final. Pero bueno, aún así es una novela que, bueno, pues eso, a mí me ha gustado leer por los personajes que presenta, creo que están muy bien, o sea, Vernestra mola un montón, la verdad, que a mí es, cuando vi a The Acolyte me faltaba ese conocer quién era Vernestra, porque en las novelas de adulto Vernestra casi no aparece, o yo no la recordaba, entonces me ha gustado volver a ver a Vernestra o entender más de dónde viene. No sé, Red Sylas cada vez me cae mejor, es un Padawan que cada vez me cae mejor. No sé, es un libro que, bueno, pues estoy ahí un poco dividido por esa parte. Me ha gustado conocer esos personajes y conocer más de ellos, pero se me ha hecho un poco lenta, en plan de venga que pase algo, venga que vayan allí, no sé, tiene un poco de politiqueo que mueve sin más. No sé, se me ha hecho un poco lenta. O sea, ahora cuando en la reseña con spoilers os contaré más, pero hay un punto como que son, lo que digo, son como, no sé, 10 personajes más o menos, que al final tienen que confluir todos en el mismo punto. Entonces, claro, hasta que todos esos 10 personajes confluyen en el mismo punto y te dan la razón de por qué están confluyendo todos en ese mismo punto, pues a lo mejor te han pasado, yo qué sé, de 400 páginas que tenga el libro, te han pasado 300. Entonces dices, me ha costado llegar hasta aquí, ¿sabes? El perro se acaba de estrellar contra la vitrina. Tento, para, hijo. Así que nada, mi nota de este libro, pues... Creo que si me lo hubiese leído en orden, le hubiese dado un 6,5, sí, 6,5.
sea, no le hubiese dado más nota, por lo que digo de que me ha parecido un poco más lento, tal y cual. Creo que ahora le doy más nota por la presentación de personajes, pero si me lo hubiese leído en orden, creo que este libro se me hubiese quedado un poco más abajo. Creo. Así que nada, pues esa es mi nota, esa es mi reseña sin spoilers hasta aquí. De todas formas, como siempre, os lo recomiendo porque creo que para conocer a los personajes está muy bien y así cuando lleguéis a la fase 3, pues os sorprenderéis de ¡ah, qué guay este personaje que estaba allí! ¿Qué hacía? ¿Quién era? Tal. Pues os sorprenderéis y os molará. Así que nada, vamos con la reseña con spoilers. Como siempre vamos a estar desgranando toda la historia, así que spoilers por aquí, spoilers por aquí, spoilers por allá. En esta novela vamos a seguir principalmente a Silvestri Yarrow, que es este personaje de aquí, que es una transportista que se hizo cargo de la nave que pilotaba con su madre cuando su madre fue desvivida por los Nihil. Pues en uno de sus viajes de estos de transporte atraviesa el sector Berengue, que es un sector bastante vacío dentro de la galaxia, lo conoceremos después, pero bueno, es un sector que no tiene muchos planetas, un sector vacío, donde no hay planetas, donde no hay nada. Y atravesando ese sector a través de la velocidad de la luz, les sacan de la velocidad de la luz y les atacan los Nihil robándole la nave y ellos se acaban escapando, ella, su droide y otro personaje que no van a ser importantes, acaban escapando en la cápsula de escape. Por otro lado, también tenemos a Vernestra, que a sus 16 años ha sido promocionada a Caballero Jedi después de los eventos que ocurrieron en Valo, que ocurren en la segunda novela de adulto, ¿vale? Pues ella es ascendida con 14 años a Jedi, es de las Jedis más jóvenes ascendida a Caballero, y que ha tomado como discípulo a Imri Cantaros, que es un Jedi muy muy empático, o sea, siente absolutamente todo lo que le rodea, todos los sentimientos de todos, un poco como Burriaga, pero sin poder controlarlo. Se reencuentran en el faro Starlight con Red y el maestro Comac, que a Red lo conocimos en la novela anterior, en la oscuridad. Es que tengo que ver los nombres porque entre las sombras, en la oscuridad, todas las novelas tienen algo de oscuro, sombrío, etc. Y me cuesta recordarlo. Bueno, que los conocimos en la novela anterior, que de nuevo tenéis abajo la esta. Se me olvidó decir en comentarios sin spoilers que esta novela está bastante mejor traducida que la novela anterior. Eso se me olvidó decirlo, os lo digo ahora. Está muy bien traducida esta novela, excepto 3 frases o 4 al final, esta novela está muy bien traducida. Vale, bueno, pues eso, se reencuentran con Red y con Coma, que vienen de lidiar o de ver cómo está en Genetia, que es el país de Imri, o sea, el planeta de Imri, de ver cómo está en Genetia el tema de la guerra civil que están viviendo, ¿vale? Entonces se reencuentran en el faro Starlight justo en el momento en el que Stellan llama al faro Starlight para llamar de vuelta a Vernestra y a Imri porque tiene una misión para ellos. Avar se cabrea mogollón con él, porque Avar quiere a todos los Jedi que pueda en el faro Starlight, porque quiere ir contra los Nihil y quiere atacar, y tenemos ese un poco punto de división dentro de los Jedi, que luego veremos un poco en el consejo, de unos quieren atacar y unos quieren convertirse, o sea, ir a poner los Nihil, pero el consejo Jedi dice en plan de, oye, que es que somos defensores de la paz, que no somos guerreros, ¿sabes? Entonces, los perros se están pegando unos pedos que ahora mismo quiero morir de asco. Vale, entonces, como digo, Stellan ha llamado a Vernestra para que vuelva a Coruscant para darle esa misión. A su vez, Comac y Red tienen que volver también a Coruscant para dar su informe al Consejo. Mientras en Coruscant también, y esto digo que es donde se tienen que encontrar todos los personajes, Silvestri está en Coruscant intentando convencer a la República de que algo pasa en el sector Berengue con la hipervelocidad. O sea, ella intuye que hay un problema con el hiperespacio y que le sacó a su nave y pues va hablando por los muelles, hablando con la gente para intentar que alguien le haga caso y que poder llegar a las autoridades y avisarles. Por otro lado tenemos a Nam, que la conocimos también en la novela anterior, que es una Nihil muy joven que escucha al ojo hablando con sus tempestades.
en el cual pues Lorna le dice que podría avanzar mucho en el nuevo arma que está preparando si le permitiera usar al oráculo, que recordemos que el oráculo es Maris Anteca, que es que es la que le da los caminos a los Nihil. Entonces, pues bueno, Ro le permite llevar el oráculo, le permite que lleve el oráculo y esto se encargará Nan de llevárselo. Sil está perdiendo un poco la paciencia cuando justo aparece Silent Graf, que digo que es este personaje que yo no conocía, diciendo que está muy interesado en las noticias que trae Silvestri, que él está interesado en el sector Berengue y que está interesado en demostrar que ahí no pasa nada, entonces que quiere ayudar a Silvestri, que tiene contacto con una senadora que le puede escuchar. Entonces, bueno, pues al final se la gana diciendo en plan de que le va a pagar muchísimo dinero, que los Graf le darán un crédito indefinido, que tal cual, no sé qué. Entonces, al final se compra un poco a Silvestri para que vaya de la mano con ella. La lleva a un hotel donde... ¿qué iba a decir yo? La lleva a un hotel donde Silvestri sufre un atentado, ¿vale? Y intentan atentar contra su vida. Entonces, pues bueno, parece que hay alguien que no quiere que se conozca lo que pasa en el sector Berengue. Si recordáis, si habéis visto The Acolyte, a Vernestra le comentan que tenía unos problemas cuando viajaba en el hiperespacio. Bueno, pues en este libro nos cuentan que realmente esos problemas o esos mareos que dice en la serie realmente son porque Vernestra conecta mucho con una especie de, le llaman la fuerza cósmica o algo así. Entonces, durante el hiperespacio conecta con la fuerza galáctica cósmica y tiene visiones de la fuerza. Entonces, viajando hacia Coruscant, bueno, esto no he contado, pero al final eso, se juntan Red, Comac, Vernestra e Imri, viajan los 4 hacia Coruscant, eso era obvio. Entonces, viajando hacia Coruscant, tiene una visión de un planeta en el que unos Ugnaught están siendo atacados por los Nihil, que tienen un cubo y que hay una Nihil que dice que el cubo lo tiene que recuperar y demás. Entonces, justo salen del hiperespacio, o sea, reciben una llamada, entonces tienen que salir del hiperespacio y justo esa visión se convierte en realidad. Es la llamada desde un planeta en el cual están atacando los Nihil. Y en este planeta conocemos a Jordana, que Jordana es una prima, segunda, tercera de los Santeca, no tiene el apellido Santeca, es Jordana no sé qué, que es pues eso, de la familia Santeca, y que es la que lleva la prospección en ese planeta, y bueno, pues eso, que están siendo atacados por los Nihil. Entonces, como veis, en lo que llevo de resumen, que a lo mejor serán 200 páginas, nos han presentado a Sil, a Nan, a Red, a Comac, a Vernestra, a Imri, a Silent Graf, al ayudante de Silent Graf, o sea, y casi todos, bueno, no casi todos, sobre todo Vernestra, Silvestri, sí, en general Vernestra y Silvestri son las que tienen la voz cantante, pero bueno, también ha tenido Nan, voz cantante, entonces, como digo, como veis, en 200 páginas, 200 algo páginas, ya nos han presentado muchísimos personajes que vemos que se van a juntar todos en Coruscant, pero tarda mucho en llegar a Coruscant. Pero bueno, es una de las cosas que a mí, pues eso, me ha costado un poco en este libro. De nuevo, volvemos a la historia. Sil conoce al profesor Walk, que es un Gungan experto en el hiperespacio, que da clases en la Universidad del Hiperespacio, y que, bueno, se lo presenta a Silent Graf, y que sospecha que los Nihil están construyendo una nave que puede sacar otras naves del hiperespacio, o que puede romper, no sé cómo decirlo, que puede afectar al hiperespacio sacando naves del esto. Y lo sospecha porque durante sus clases en la universidad tuvo una ayudante o una estudiante muy interesada en ese tipo de tecnología que se llamaba Chansey Yarrow, que era la madre de Silvestri, que Silvestri no tenía ni idea que era una experta en el hiperespacio y que Walk sospecha que está viva. Ya os lo digo, como estamos en spoilers, ya os lo digo, está viva. O sea, esto se sabe desde el principio. O sea, desde el principio del libro sabes que Chansey Yarrow va a estar viva. Y no es porque yo me haya leído las novelas de adulto y ya lo supiera de antes. Pero bueno, o sea, sabía que estaba viva. Entonces, bueno, pues eso, Walk le dice eso y que sospecha que en el sector Berengue es donde están haciendo esa nave. Entonces aquí tenemos un poco a Jyrra Starros, que es la senadora que ahora nos la van a presentar. Jyrra Starros y Walk
tratando de convencer de que los Nihil están haciendo algo con esa nave y lo están probando en el sector Berengue, a Silent Graft intentando convencer a la gente de que no está pasando eso porque quiere el usufructo de ese sector para hacer pruebas, para que su familia pueda hacer pruebas en el hiperespacio, ¿vale? Entonces tenemos como esas dos facciones. Silent Graph está con Seal y además le dice a Seal que mienta sobre que su nave fue sacada, porque quiere ir al sector Berengue para probar que Walk no tiene razón y probarle a Jyrra Starros que le puede dar el usufructo de ese sector, porque es como, bueno, que pagan por tener ese sector cerrado para ellos para hacer pruebas del hiperespacio. Un poco, va a sonar fatal esto, pero un poco como las pruebas que suelen hacer en los atolones de polas nucleares que suelen hacer, pues lo mismo, pero con un sector de la galaxia. Y pruebas del hiperespacio, que no contaminan tanto. Efectivamente, vamos con Chansey Yarrow, que efectivamente está viva, como os lo dije, que está haciendo las pruebas de esta máquina, que es la que está diseñando esta máquina y es la que necesitaba el oráculo para tal. Y aquí nos cuentan, y esta es una de las partes que yo no tengo claras del todo, la relación que tienen Chansey con los Graf y con Lord Nadi. Por lo que entendí, Lord Nadi es como familia lejana o prima o algo de los Graf, y entonces Chansey está conectada con los Graf, que los Graf son los que les conectan con Lurna para que les dé el oráculo para hacer las pruebas. Ya os digo que yo esta parte no la entendí mucho. Si alguien se ha leído el libro y me puede explicar la relación Lurna, Graf y Chansey, se lo agradecería. Sin hacer spoilers de otras novelas juveniles que no me haya leído, ¿vale? Pero esa parte como que no la entendí muy bien. Entonces, pues eso, que Chansey está viva, Nan llega y le da el oráculo y, bueno, pues Nan y Chansey como que no se llevan muy bien, la verdad, al principio. Los Jedi por fin llegan a Coruscant, y Stellan le dice a Vernestra que la misión que tiene para ella es que tiene que ir al sector Berengue con una exploración para ver que efectivamente allí no está pasando nada y para ver si le dan el usufructo o no a los Graf. Vernestra esto tampoco le gusta mucho, pero bueno, accede y van a ver a la senadora Jyrra Starros. Jyrra presenta a estos a Sylan se cabrea mogollón porque son muy jóvenes. Bueno, ahí pues hay una batalla un poco ahí de egos en la cual dicen que pues Vernestra es muy joven y que necesitan a alguien más experimentado. Y este es como el momento de meter aquí a los personajes de Comac y Red, que les acompañan porque el consejo pide que acompañen para que la senadora y Sylan no se sientan que van con unos niños a esta misión. Entre tanto, mientras van a ver al profesor Walk para, por un lado, investigar la caja esta que Vernestra encontró en el planeta, y por otro lado, porque Chansey quiere volver a hablar con Walk sobre su madre, Chansey Yarrow se encuentra con Jordana, que es su ex. ¡Bolleras! ¡Tenemos bolleras! ¡Bien! Inciso, la Alta República está haciendo, creo, la mayor labor de inclusión de personajes LGTB que he visto en novelas de Star Wars en el canon, pero vamos, sin lugar a dudas. O sea, aquí tenemos bolleras, en el libro de adulto de la fase 2 teníamos Maris, yo creo que bolleras no me la... Bueno, voy a decir lesbis por si acaso me censuran. Voy a tener que censurar la palabra por si acaso me censuran, pero bueno. Teníamos gays, o sea, tenemos bastante contenido LGTB en estos libros, entonces estoy muy feliz de que por fin haya más contenido LGTB en estos libros. Ojalá alguna vez tengamos tanto contenido en las series. Sí que es cierto que en The Acolyte tuvimos a las dos madres, a las dos brujas, que bueno, estuvo muy bien, por fin, menos mal. Pero bueno, poco a poco parece que vamos introduciendo personajes sin que sea cultura woke e inclusión forzada, ¿vale? Pues eso, volvemos a la historia. No, es que, o sea, sinceramente me hace mucha ilusión que ver representación en estos libros, aunque sea un poco secundaria y tampoco sea como... Bueno, en esta novela no es secundaria, al final es la protagonista, es la principal protagonista del libro junto con Vernestra. Entonces no es que sea secundaria, o sea, es bastante heavy y se declaran amor y, o sea, no es secundaria en esta novela para nada y estoy muy contento de que se empiece a meter
contenido LGTB en estos libros y que haya personajes LGTB súper normalizado todo en estos libros, ¿vale? Que no sea, pues eso, que no tengan un drama por ser gay, sino que, bueno, pues se meten y ya está. Vale, entonces se vuelven a reencontrar, tienen un pasado como muy... porque Silvestri le pidió que le acompañara, pero Jordana no la acompañó, entonces se separaron y entonces como que se vuelven a encontrar, pero Silvestri no quiere volver con ella, pero Jordana sí que está súper enamorada y bla 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 bla. Temas de romance boyero, que, o sea, lésbico, que a mí no me interesa en este momento. Bueno, pues eso, justo... Madre mía, esta reseña me está quedando regulera. Justo cuando van a ver al profesor Walk, le pegan un tiro al profesor Walk y Vernestra acaba matando al asesino del profesor Walk. Así que, bueno, se reúnen todos: Comac, Red, Vernestra, Imri, Silent Graf, la guardaespaldas Silent Graf, Silvestri y Jordana. O sea, estamos diciendo 8 personajes que se juntan todos en una cafetería y deciden que, bueno, pues que van a ir al sector Berengue todos juntos y deciden cuál va a ser el plan. Y el plan lo decide Silent Graf, que primero tiene que ir a por su nave, que es una nave que tiene muchísimos armamentos, súper novedosa y tal y cual, y luego ya irán al sector Berengue. Para ir protegidos en caso de que ocurra algo. Entonces, como digo, son 8 personajes que se han juntado en una mesa. Eso tendría que buscarlo, pero a lo mejor eso... sí, ¿ves? Justo. Capítulo 26, 330. O sea, en la página 330 es cuando ya se juntan todos y como que vamos a empezar a ver el final de la historia. O sea, hasta este punto a mí se me hizo un poco largo, la verdad. O sea, 330 páginas para juntar a todos los personajes en un punto y que empiecen como la misión que llevan diciéndome desde el principio del libro. Hombre, en fin, a lo mejor te has alargado un poco, chiquilla, un poco. Pero bueno, en pleno vuelo hacia la nave de Graf, Sil se da cuenta de que no están yendo hacia donde deberían ir, sino que están yendo hacia otro lado, y Silent les dice que les está llevando a la estación espacial de los Graf. Y aquí es otra vez donde no entiendo muy bien este final raro, porque llegan a la estación de los Graf, es una estación orbital enorme, como el faro Starlight. Llegan ahí, son atacados por los Nihil, porque hay una conversación entre la matriarca Graf y Chansey Jarrow, diciendo que, que van a atacar a los Jedi, a los que vienen en esa nave. Entonces atacan a la nave y se llevan... que tiene lógica, Chansey se lleva a su hija, a Silvestri, que entendemos que, o sea, después entendemos que esto era un acuerdo que había llegado los Graf con Chansey para que Chansey recuperara a su hija, ¿vale? O sea, que Silent Graf estaba detrás de Silvestri no por lo que le interesara del sector Berengue, sino porque se la tenía que llevar a su madre, ¿vale? Lo entiendo. Pero es que en este ataque los Nihil se llevan a Chansey Jarrow, o sea, a Silvestri Jarrow y a los 2 Padawans, y dejan vivos en la nave de los Graf a los 2 maestros Jedi, es decir, a Comac y a Vernestra, y a Jordana, y a su perrete. Entonces es como, ¿por qué habéis dejado a los maestros vivos si sabes que van a ir a por ti? O sea, no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, es como... no lo entiendo. O sea, no entendí ese momento. Encima los Graf, o sea, cuando se recuperan los maestros porque los aturden, cuando se recuperan los maestros, los Graf les ayudan, en plan de sí, os damos la nave de Silent, Silent nos ha traicionado, o sea, como que le echan la culpa a Silent Graf, a su propio hijo, sobrino o nieto, no me acuerdo qué era, nieto creo que era. Entonces sí, os damos su nave para que vayáis a por vuestros Padawans y tal, y no sé qué, es como... no tiene sentido, o sea, no entiendo, o sea, esta parte es como, no tiene, o sea, es un poco ex máquina, ¿sabes? En plan de, bueno, venga, los tengo que dejar vivos porque tienen que salvar a sus Padawans, entonces no tiene, no sé, no tiene, creo que esto no tuvo mucho sentido para mí y creo que está un poco mal, está un poco cogido con pinzas, sinceramente. Entonces, pues eso, cuando se despiertan, cogen la nave de Silent, consiguen abrir esta caja del oráculo que tenía Vernestra, la abre la matriarca de los Graf y eso les da unas coordenadas. Y esas coordenadas es del sector Berengue, porque el sector Berengue era donde vivían los Santeca originalmente. Entonces esa caja es una caja que tenía Mary Santeca, que tenía las coordenadas como del hogar de los Santeca, que era el sector Berengue.
Entonces, pues bueno, van al sector Berengue, se encuentran con la nave esta que está montando Chansey Jarro, hay una batalla, Comac se queda en la nave peleando con los Nihil. Solo, o sea, un Jedi con una nave grande peleando con todos los Nihil, también es un poco, bueno, en fin, os habéis venido un poco arriba. Mientras Vernestra, Sil y Jordana entran en la nave, rescatan a los dos Padawan, liberan a Nan, que se había quedado ahí presa también, y se encuentran con el oráculo, porque bueno, Vernestra ha tenido otras visiones del oráculo, en el cual el oráculo ha dicho que le tiene que encontrar para que el oráculo le dé el último camino a Vernestra. Un camino muy especial a Vernestra. Entonces, encuentran al oráculo, que está prácticamente ya muerto, Vernestra se conecta con el oráculo, le da este camino del hiperespacio y Vernestra se lo calla. Luego ya no sabremos nada más de este camino. Y Vernestra acaba rompiendo la jaula donde está el oráculo para que muera definitivamente. Entonces, bueno, pues al final escapan de la nave es destruida, Chansey también escapa al final, escapan todos. Y pues nada, pues allí acaba un poco llegan otros refuerzos, creo que era de hecho con el maestro Elzar, llegan otros refuerzos para romper la nave, para destrozar a los Nihil y tal demás. Y este es el final que digo que también me queda un poco raro. O sea, al final acusan a los Graf de haber orquestado todo esto, pero los Graf, la matriarca de los Graf, para defenderse acusa a Sylan y dice que el ojo de los Nihil es Lur Nadí, que es la que ha orquestado todo esto, que es la que estaba montando la nave junto con los Nihil y demás. Entonces, esta es la parte que no entiendo muy bien. O sea, ¿qué pintan aquí los Graf? El interés de los Graf era quedarse con el sector Berengue, pero entonces ¿por qué estaban participando con Chansey Jarro? Es porque les interesaba la información, o sea, la nave que estaba montando Chansey Jarro ¿sabes? Porque les interesaba la tecnología. No sé, esta es la parte que no sé si leí muy rápido y que no entendí del todo. Entonces es la parte que me acabo perdiendo un poco. Sí que me gustó que, bueno, aquí es donde acusan a Lur Nadí de ser el ojo. Entonces en las novelas siguientes, por lo menos la de adulto, la última de la primera fase de adulto, sabemos que después Avar va a ir a por Lurna porque se cree que es el ojo. Y de esto Tempest Rider... ¿Tempest Rider? Sí, Tempest Rider, que es un audiolibro, es Avar persiguiendo... Bueno, está basado en Lurna y es siendo perseguida por Avar. Y nada, y aquí acaba la novela. Al final Sil se acaba yendo con Jordana en la nave de Sylan. O sea, Sylan le regala su nave a Sil y le da los créditos y se enrola con Jordana, que le declara su amor eterno, y se van otra vez. Y aquí acaba el libro. Entonces, como digo, el final me parece un poco... No sabría decir si precipitado o mal explicado. Yo creo que es un poco Deus Ex Machina al final, en plan de, bueno, tengo que dejar vivos a los maestros para que después vayan y sean los protagonistas de salvar a sus Padawans. No entendí mucho eso de dejarlos vivos dentro de la nave de los Graf y que después los Graf les ayudaran, sabiendo que... A ver, es cierto que los Graf no tenían por qué saber que iban a descubrir dónde estaba la nave la nave esta del sector Berengue, porque eso lo descubren a través del cubo. Vale, sí, es cierto. Pero, joder, dejas vivos a los maestros sabiendo que van a ir a por ellos y sabiendo que estaban yendo hacia el sector Berengue a investigar el sector Berengue y sabiendo que la nave está allí y que la pueden encontrar. No sé, es un poco raro. O sea, a mí esa parte me quedó en plan de... No entiendo nada. O sea, no entiendo por qué de repente ahora los Graf les ayudan. La matriarca Graf es como de repente te ayudo, de repente soy súper borde. No sé, es un poco... A mí esta parte creo que no está bien explicada del todo, sinceramente. Y luego la otra parte que me pierdo es la parte del hiperespacio. Bueno, ahí me pierdo un poco. O sea, pero bueno, eso ya sí que es porque soy tonto. Así que nada, hasta aquí la reseña con spoilers. Os he contado toda la historia. Por quien no quiera leérselo y quiera conocer a los personajes antes de la fase 3, o por quien quiera recordar los personajes antes de leer la fase 3. Os recomiendo, si os habéis leído este libro hace mucho tiempo y vais a empezar en la fase 3, escucharos esta reseña para recordar quién eran los personajes y de dónde venían y qué hacían y cómo eran. Así os servirá. Y también os recomiendo que si queréis más contenido de Star Wars os suscribáis, dais like, comentéis, dejéis todo lo que queráis, porque este es vuestro canal de Star Wars y habrá mucho más contenido. Y hasta aquí la reseña de hoy, hasta aquí el vídeo de hoy. Un beso y que la fuerza os acompañe siempre.